A lo largo de la historia, ha habido muchos misterios sin resolver, y a finales de los años 60 y principios de los 70, hubo un asesino que se burló de la policía y atemorizó a la población de California. Fue el asesino del Zodíaco. Todavía se desconoce su identidad. Se sabe que atacó a 7 personas. Todas ellas tenían entre 19 y 29 años, las cuales fueron 3 mujeres y 4 hombres, logrando 2 de ellos poder escapar. Pero en una de sus últimas cartas, el asesino admitía haber matado a 37 personas, aunque se desconoce la identidad de las víctimas, por lo que se duda de esta información. Hola amigos, bienvenidos a Playverse. Hoy vengo a relatarles no solo la historia del asesino del Zodíaco o Zodiac, sino también a contar el último descubrimiento que hubo sobre él a finales de este año pasado, 2020. El primer crimen perpetrado por el asesino del Zodíaco fue en diciembre de 1968. Las víctimas eran David Faraday y Betty Lou Jensen. Estaban estacionados en un cruce cuando otro coche se les puso al lado. Un testigo vio el coche vacío. Sus cuerpos aparecieron en un descampado con heridas de bala. Luego, 6 meses después, en junio de 1969, Darlene Ferrin y Michael Magee fueron acribillados a tiros. Todo empezó cuando un hombre se les acercó, les apuntó con una linterna y comenzó a dispararles. Darlene murió en el hospital, pero Michael sobrevivió. Después de esto, no pasó ni una hora, cuando la policía recibió una llamada anónima para informarles sobre lo que había sucedido. Además, confesó que él era el responsable de este crimen y de los asesinatos 6 meses antes de Faraday y Jensen. Aunque la policía rastreó la llamada, esta se había realizado desde un teléfono público. En agosto de ese mismo año, 3 cartas casi iguales llegaron a los 3 periódicos locales, pero estas venían sin remitente. En ella se contaba con todo detalle cómo se llevaron a cabo los asesinatos. Además, amenazaba con realizar más asesinatos si la carta no era publicada en la portada de los periódicos. La carta se firmaba con un círculo y una cruz en el centro de ella. Además, tenía una parte que fue redactada con un código encriptado, que según decía, contenía la identidad del criminal. Días después, un matrimonio descifró parte del código que decía: "Me agrada matar personas porque es más satisfactorio y divertido que matar animales". Cecilia Shepard y Brian Harnell, en septiembre de 1969, fueron sorprendidos por el asesino del Zodíaco. Mientras descansaban en un lago, este llevaba una capucha de verdugo, unas gafas de sol y en su pecho llevaba la circunferencia con la cruz. Les ató a un árbol, apuñalándolos varias veces. Aunque Cecilia murió, Brian sobrevivió al ataque. Después, el asesino del Zodíaco fue a un teléfono público y procedió a llamar a la policía, confesando el asesinato. En el coche de las víctimas escribió unas señas y que les había matado con un cuchillo. Pudieron sacar huellas de la cabina de teléfono de la que llamó, pero no tenían coincidencia con las de ningún sospechoso. La siguiente muerte no tardó en llegar. El taxista Paul Stein recogió a un hombre y lo llevó a su destino. Después, el criminal le disparó varias veces. Cuando murió, le quitó la camisa y la cartera. Mientras limpiaba el taxi,
Unos hombres le vieron y llamaron a la policía, pero no llegaron a tiempo. El asesino del Zodíaco se había marchado. Arthur Leigh Allen fue el principal sospechoso y el único del que se tenían pruebas que lo podían incriminar. Sin embargo, en 2003 descubrió que las huellas de las cartas del asesino del Zodíaco no concordaban con las de Allen. Otros acusados eran Richard Wachowski, con su parecido al retrato robot y al sonido de su voz, como también Dennis Rader, que cumplía cadena perpetua por otros muchos asesinatos. Incluso, hace unos años, Gary Stewart escribió un libro acusando a su padre biológico de que él era el asesino del Zodíaco. En el 2004 se declaró la investigación inactiva y en el 2007 el caso fue reabierto. Las cartas continuaron hasta 1974, momento en el que se perdió toda la pista del asesino del Zodíaco. Es por esta razón que dejó un caso que ha marcado la historia, como también una serie de crímenes sin resolver. Han pasado más de 50 años desde que el llamado asesino del Zodíaco comenzó a aterrorizar las calles del norte de California, y ahora, a finales del 2020, se cree que un equipo de descifradores de códigos finalmente resolvió uno de los misteriosos mensajes codificados que el asesino envió al San Francisco Chronicle en 1969. El mensaje, apodado Cifrado 340, fue resuelto por un trío de descifradores de códigos. Se trata de David Goranchak, un desarrollador de software en Virginia, Jarvan Eike, un programador informático belga, y Sam Blake, un matemático australiano. La decodificación del cifrado enviado por el asesino del Zodíaco reveló el siguiente mensaje: Espero que se estén divirtiendo montones al intentar atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo que muestra algo sobre mí. No le tengo miedo a la cámara de gas, porque me enviará al paraíso antes. Como ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí, donde todos los demás no tienen nada, cuando lleguen al paraíso no le tendrán miedo a la muerte. Yo no tengo miedo, porque sé que mi nueva vida será fácil en una muerte de paraíso. La solución se presentó al FBI, que verificó el descubrimiento a finales del año 2020, pero desafortunadamente no proporcionó ninguna evidencia importante que apunte a la identidad real del asesino del Zodíaco, uno de los grandes asesinos en serie de la historia, del que solo se pudo concretar que tenía entre 20 y 30 años en el momento de sus crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimientos sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. Pero el misterio que rodea a la identidad del criminal continúa. Si te ha gustado el vídeo, agradecemos que le des like, te suscribas y le des a la campanita, dejando así un comentario en la caja de comentarios si te interesa que siga haciendo este tipo de contenido. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.